Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 22 y te vas a ubicar allí y vas a leer juntamente conmigo la palabra del Señor. Entonces, ya si tú buscaste ese versículo, vamos a leerla en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra así en el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el último versículo 28 que vamos a leer dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Gloria al Señor. Amén, mis amados hermanos. Vamos entonces a entrar en este tiempo de palabra para poder mirar qué nos quiere enseñar hoy el Espíritu de Dios. Entonces, le he colocado como título a este tema que vamos a estar llevando durante el mes de julio, el tema de la familia. Este mes es el mes de la familia y yo creo que Dios tiene algo especial para la familia Rocío de Hermón, para la familia de esta casa y para todas las familias que se quieran añadir a este lugar. Entonces le he colocado el matrimonio en Cristo. Amén. Vamos a mirar qué nos dice el Señor a través de esta palabra que hemos acabado de leer, Efesios capítulo 5, versículo 22. Entonces, cuando leemos la palabra nos damos cuenta cómo ella nos da instrucciones en todo. Y en este caso vemos cómo debe ser el matrimonio en Cristo. Entonces vamos a ver algunas cosas que son importantes para nosotros los cristianos y que debemos tener en cuenta, sobre todo los que estamos casados. Y si tú aún no estás casado, pues debes también escuchar y aprender lo que la palabra del Señor te está enseñando hoy o nos va a enseñar hoy. Porque para cuando te cases vas a necesitar esta palabra de parte de Dios para que puedas ser un buen esposo y para que tu mujer pueda ser una excelente esposa en casa. Amén. Entonces, el versículo 22 nos enseña, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra de Dios dice que nosotras las mujeres, las que estamos casadas, debemos estar sujetas a nuestros esposos. Pero hoy en día esta palabra sujeta se ha usado mal, porque la gente a veces piensa que una mujer sujeta es aquella mujer que está esclava de su marido. Y esto no es lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde. Aleluya, porque sujeción no significa esclavitud. Cuando tú vas al diccionario, miras que la palabra sujeta significa agarrarse, adherirse de algo. Y cuando el Señor creó a la mujer, no la sacó de la cabeza del hombre para que no estuviera por encima de él, ni la sacó de los pies del varón para que no estuviera debajo de él, sino que la sacó del costado para que estuviera allí al lado de él. Yo pienso que el Señor es tan sabio, Él no hizo las cosas así por hacerlas nada más, no, Él todo lo hizo con un plan y un propósito específico. Y cuando Él creó a Eva, Él creó a esta mujer con el propósito de poderle brindar a Adán una compañía, alguien que le acompañara y no solamente que le acompañara, sino que fuera su ayuda idónea. Dios le dice a Adán, Dios dice, voy a hacerle una ayuda idónea
a este hombre, porque no es bueno que el hombre esté solo. Aleluya. Pero si el hombre tiene don de continencia, puede quedar solo, ¿sí? Pero si no tiene don de continencia, pues cásese. Dice la palabra que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, cuando nosotros leemos Santiago capítulo 4, versículo 7, miramos cómo el Señor nos manda a someternos a todos. Y más, cuando nosotros leemos aquí el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, que nosotros estábamos leyendo ahora rato, el Señor o Pablo empieza a escribirle a los efesios diciéndoles: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Así que todos debemos estar sometidos. No solamente es la esposa la que está sometida, la que está sujeta al esposo, sino todos debemos estar sujetos al Señor. Pero en este caso yo no quiero hablar de todo. Yo quiero hablar solamente del matrimonio hasta donde el Señor me permita y el tiempo. Amén. Entonces, cuando yo me someto a Dios, cuando yo no me someto a Dios, difícilmente me voy a poder someter a mi esposo. Y yo quiero que esto quede claro. Cuando nosotras las mujeres no podemos someternos a nuestros esposos es porque no estamos sometidas a Dios, es porque no estamos sometidas a la palabra del Señor. Entonces tenemos que mirar desde dónde nosotros tenemos que empezar. Porque si la palabra de Dios me está diciendo que me someta a esto, como dice Santiago 4, 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces los problemas y tantos conflictos que el ser humano, el cristiano vive es por falta de sometimiento, porque al ser humano le cuesta someterse. Pero si nos damos cuenta, Dios colocó autoridad para todo el mundo y aquí nadie se quedó sin autoridad. Cuando tú estás soltero en tu casa, o cuando tú eres niño aún en tu casa, o aún si eres ya joven pero todavía estás bajo la cobertura de tus padres, tú aún estás sometido a tus padres porque no has salido de casa. Cuando tú sales de casa porque quieres ser libre pero te casas, no vas a ser libre, saliste del sometimiento de tu padre y vas a entrar a estar sometido a tu esposo. Gloria al Señor. Cuando tú estás en una empresa trabajando, tú estás sometida a tu patrón. La iglesia en general está sometida a Cristo. Aleluya. Entonces nosotros, si nos damos cuenta, todos estamos sometidos. De una o de otra manera lo estamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de someternos o de sujetarnos, no quiere decir que seamos una persona de poco carácter. Más bien, queremos ser una persona con el carácter de Cristo. Qué bueno cuando un esposo tiene el carácter de Cristo. Qué bueno cuando una esposa tiene el carácter de Cristo. Óigame, si en un hogar los dos, el esposo y la esposa, porque hoy no voy a hablar de los hijos, solo quiero hablar de los esposos. Si en un hogar el esposo y la esposa tienen el carácter de Cristo, ¿usted se imagina cómo sería la armonía en ese hogar? Pero casi siempre hay conflictos porque a veces el uno es de carácter más fuerte, el otro no. Y ahí surgen cantidades de cosas, pero qué bueno que Dios está en ese proceso moldeándonos, cambiándonos, transformándonos. Amén. Porque Dios quiere hogares felices. Cristo nos dio su ejemplo. Cuando Él vino a la tierra, Él estaba sometido al Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Cristo no vino a hacer lo que Él quiso. Cristo vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer y lo cumplió totalmente. Y nos dejó como ejemplo ese tipo de sometimiento, al cual nosotros hoy en día deberíamos también hacerlo, seguir el ejemplo de nuestro Rey Jesucristo. Entonces, en una relación conyugal, ambos estamos llamados a someternos. Y cuando hay una relación sólida en el Señor, no va a ser difícil sujetarse o someterse. ¿Cuál es el problema? Que se descuida la relación con nuestro Rey, que ya no se saca tiempo para tener intimidad con nuestro Padre. Y uno de los dos empieza como a sentir más el peso espiritual.
Y empiezan a surgir problemas y el enemigo va a aprovechar cualquier instante, ese instante donde tú dejas de orar, donde tú dejas de buscar la presencia, ese momento donde tú dejas de orar, donde tú dejas de meditar en la palabra y de poder empezar a practicarla, a caminar en ella. Y el hogar a veces empieza a volver un caos. Necesitamos de verdad tener una relación sólida con nuestro Padre Celestial para que nuestro hogar pueda marchar de una manera exitosa, maravillosa. Qué lindo cuando en un hogar no hay gritos. Qué lindo cuando en un hogar no hay enojos, no hay contienda, sino que todo se arregla por las buenas. Cuando el esposo discute algo con la esposa, cuando entran en un desacuerdo, qué bueno cuando los dos pueden entrar a la habitación y sin que nadie se entere poder solucionar esa situación, ese problema, eso que están viviendo. Pero qué duro es cuando en un hogar cristiano se levanta la mano, se levantan los gritos, se levanta la ira, empiezan las contiendas y llegan hasta, si es posible, los golpes. Tú dirás, pastora, eso ha pasado en algunos hogares cristianos y no es porque no quieran seguir a Cristo. Sí quieren seguir a Cristo, solo que en algún momento se descuidó la relación con el Padre. Y para que nosotros nos demos cuenta cómo es de importante la presencia de Dios en cada hogar. Entonces, el matrimonio tiene una misión muy importante y esa la encontramos. Vamos un momento al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a ver qué nos dice Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28 dice. Wow, ¿1? Sí. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí nos enseña algo muy importante la palabra del Señor. Y es que cuando el Señor creó a la pareja, la creó con un propósito y con una misión. Y hay dos palabras que quiero solamente resaltar del versículo 28. Dice fructificar y multiplicar. Dos palabras en las cuales yo estuve meditando un poco. Y fructificar es dar fruto, es producir una utilidad, es dar rendimiento, que todo lo que yo haga en esta tierra sea útil, que todo lo que yo haga pueda dar fruto, que todo lo que yo emprenda yo pueda ver los frutos. Muchas veces las personas creen que cuando Dios le dijo esta palabra a Adán y a Eva, solamente les estaba hablando, hagan hijos y hagan hijos. No. Dios no creó el matrimonio y la familia solo para satisfacer el deseo sexual o carnal de cada uno, no. Sino que también la creó para poder llevar a cabo el plan de Él en esta tierra. Y cuando el Señor dice, fructifíquese, nos está hablando en todas las áreas de nuestra vida. Nos está diciendo, fructifíquese como familia, como hombre, pero también en lo espiritual, también en todo lo secular que tú emprendas, también en todo. Y cuando habla de multiplicar, está hablando de incrementar la cantidad o el número de algo. ¿Qué te entregó Dios? Eso que te entregó Dios, tú dirás, Dios me entregó una familia. Tu varón dirá, Dios me entregó una esposa, unos hijos, un trabajo, un negocio, me entregó un ministerio, me entregó dones, me entregó talento. Bueno, tienes una labor, es incrementar la cantidad o el número de eso. Tú vas a decir, bueno, me va a quedar más fácil incrementar la cantidad de hijos porque es lo más fácil. Pero no se trata solamente de eso. Se trata de que tú te encargues de multiplicar en tu vida, en tu hogar, todo lo que Dios te haya dado. Entonces también podemos multiplicar en nuestro hogar la armonía, el amor, el respeto.
podemos multiplicar la oración, podemos multiplicar todas las cosas que Dios nos ha dado, ese don, ese talento, porque Dios lo que nos entregó no nos lo entregó para nosotros, Él lo entregó para que lo pusiéramos al servicio de nosotros. Amén. Entonces, Dios quiere que todo sea de una manera equilibrada y Dios siempre nos está enseñando, solo que a veces la balanza se nos trata como de ir para un solo lado. Es que no puedo hacer esto porque estoy haciendo eso. Pues mi hermano, es necesario hacer las dos cosas, amén. Es necesario equilibrarnos, tener un equilibrio en todo y no dejarnos absorber el tiempo de una cosa. Tú no te puedes dejar absorber el tiempo solo del trabajo. Tampoco te puedes dejar absorber el tiempo solo de tu familia, de estarla atendiendo. Todo tiene un tiempo, solo que nos falta organización. Cuando no hay organización, el tiempo no alcanza para nada. Cuando hay un desorden en los horarios de cada cosa que nosotros debemos hacer, el tiempo no nos alcanza, es imposible realizar todo lo que debemos hacer en ese día. Entonces, multiplicarse también es hacer el esfuerzo de entender con empeño e interés, de poder hacer con empeño e interés muchas cosas a la vez. Amén. Y las mujeres somos especialistas en hacer muchas cosas a la vez, pero muchas veces nosotras nos hemos dejado absorber de X o Y cosa. Es como cuando una mujer sabe que tiene que hacer algo y pasa 2 horas frente a un televisor. No estoy en contra de la televisión, solo que debemos ser equilibrados y que debemos ser sabios e inteligentes y más en este tiempo. Amén. Entonces, también encontramos un principio en todo esto que hemos estado tratando. Y es, si Cristo no es el Señor de mi vida y si yo no he aprendido a someterme a la autoridad de Dios, imposible que una mujer se someta a la autoridad del esposo. Y cuando yo hablo de someternos a la autoridad del esposo, no está hablando que todo lo que el esposo diga, yo debo decir sí, porque hay un problema grave y esto es lo que el enemigo está aprovechando. Cuando el esposo toma solo las decisiones sin contar con la voz, con el voto de su esposa, téngalo por seguro que algunas cosas van a salir mal. El que la esposa esté sujeta al esposo no quiere decir que todas las decisiones las debe tomar él y que ella debe estar en silencio. Porque el poder del acuerdo es poderoso, ¿sí? Si tu esposo te pones de acuerdo con tu esposa en algo, ahora, cuando el esposo va a hacer algo, debe hablar con su esposa y decirle, mi amor, tengo en mente este proyecto, ¿será que podemos hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú tienes que contar con la aprobación de tu esposa. Porque es que Dios no te la dio solamente para cocinar, lavar y atenderte. No, Dios te dio a tu esposa para que ella también pueda tomar decisiones juntamente contigo. Y esta es la equivocación en la que muchos hombres y aún hombres cristianos han caído. En que creen que la esposa es la esclava en el hogar. Y la esposa no es la sirvienta, la esposa es la que te está ayudando para que mientras tú vas a laborar, ella está preparando la casa, está preparando la comida, te está preparando la ropa para que cuando tú puedas regresar encuentres todas las cosas que necesitas. Es una ayuda, no es una esclava, es una ayuda que Dios te dio. Y esa ayuda Dios te la dio también para en las decisiones que tú vas a tomar. En todos los proyectos que tú tengas en mente. El hombre no puede decir yo voy a vender la casa porque la quiero vender. No, debes contar con la voz de tu esposa. Debes escuchar. Si algo Dios usa en casa para hablarle al varón, es la mujer. Amén. Es la mujer. Dios muchas veces te hablará a ti, varón, a través de tu misma esposa. Amén. Y debes aprender a escucharla. Habrán cosas que tal vez, habrá un día que el esposo va a tener un pensamiento, la esposa otro. Deben tratar de entrar en un acuerdo, amén.
deben tratar de entrar en un acuerdo. Si en el matrimonio los pensamientos son independientes, habrán muchos conflictos y desacuerdos entre la pareja. Habrá división, habrá hasta separación y hasta un divorcio. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo. Y yo creo que este es un tiempo para que tú te pongas de acuerdo con tu esposa o tu mujer te pongas de acuerdo con tu esposo en algo. Algo que de pronto no están pensando de la misma manera. Tú dirás, bueno, pero es que Dios nos hizo diferentes y no vamos. Sí, amén. Pero en un matrimonio los pensamientos deben ser unidos y deben orar al Padre para ver qué es lo que Dios quiere con esos pensamientos, hacia dónde Dios los va a direccionar. Entonces se necesita unidad. A veces los esposos viven juntos, pero no revueltos. A veces hay esposos que viven donde tu plata es tu plata y mi plata es mi plata. Y yo le doy la gloria al Señor porque desde que mi esposo y yo nos casamos, siempre tuvimos algo en mente, y es que el dinero es de los dos. Y los dos debemos saber qué está ahí y en qué se gastó. El dinero no es de uno solo. Esto empieza el enemigo a usarlo para crear división en las parejas. Entonces, a veces cuando la esposa trabaja, quiere pasar por encima del esposo si gana más. Y eso también está mal. O a veces el esposo, si es el único que trabaja, quiere que la esposa solo se someta a lo que él dice. Y esto también está mal, ¿sí? Tú no le puedes ocultar a tu esposa cuánto te ganas y en qué gastaste dinero. Tu mujer no le debes ocultar a tu esposo cuánto te ganas y en qué gastaste algún dinero. Eso es un problema grave en los hogares. Y yo decidí en mi corazón juntamente con mi esposo que nunca hubiera, y hasta el día de hoy, nunca ha habido ese problema entre nosotros. Es como cuando tú sales y tu esposo no sabe a dónde estás. Tu esposo debe saberlo todo de ti, mujer. Varón, tu mujer debe saberlo todo de ti. Amén. No somos independientes. Dice la palabra que cuando Él los creó, Adán mismo dijo, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, mi hermano. ¿Cómo es posible que a veces el esposo no sabe dónde está la esposa? O la esposa no sabe dónde está el esposo. Somos una sola carne y debemos saberlo todo. A veces las esposas descuidan a los esposos, ¿sí? En la comida, en la ropa, en tantas cosas. O me voy para donde mi familia y dejo a mi esposo allí solo. No, debe haber un acuerdo en todo esto. Yo no estoy en contra de que tú atiendas a tus padres, pero tú tienes que hacer una cosa. Dijo el Señor Jesús, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y yo no puedo descuidar a mi esposo, irme no sé cuántos días y que mi esposo quede allí. Porque si tú no lo atiendes, si tú no estás pendiente del esposo, la vecina sí va a estar pendiente del esposo. La que pasa por allí tarde de la noche, ese instrumento que Satanás vive colocando en cada hogar, mirando a ver cómo hace caer al esposo, ese sí va a estar dispuesto. Por eso muchos hogares hoy en día se están acabando, desintegrando. Porque las esposas muchas veces han descuidado al esposo y debemos cuidarlo. Y el varón también debe cuidar a su esposa. ¿Por qué? Porque también puede haber un vecinito por allí, un filisteo incircunciso que a ese sí le va a decir cosas bonitas que tú de pronto ya no le dices a tu esposa. Si tu esposa un día se peinó, se organizó, tu deber es decirle, mi amor, qué hermosa estás. Pero a veces se acaban los piropos en el matrimonio, a veces se acaban los besos, las caricias, a veces se acaban tantas cosas. No debemos dejar acabar esto, mi hermano. Esto acaba un matrimonio, esto acaba una familia entera. Debemos mirar qué cosas están allí dañando mi hogar. Esas pequeñas zorras en que antes te daba un beso al salir, pero ya no. Y de pronto a ti no te empieza a incomodar ni a preocupar.
Esas cosas deben empezarnos a preocupar, porque si tú empezaste dándote un beso con tu esposo cada vez que él va a salir o en la noche cuando te acuesta, debes continuar hasta que Cristo venga o hasta que alguno de los dos falte. Son pequeñas cosas que descuidamos, pero son pequeñas grietas donde el enemigo empieza a entrar en el matrimonio para hacer daño solamente. Recuerda que él solo vino a matar, hurtar y a destruir. Pero nosotros, Dios nos colocó en esta tierra para derribar, para sujetar debajo de nuestros pies toda artimaña y todo plan de Satanás en contra de nuestro hogar. Amén. Entonces, ¿en qué estás trabajando Satanás fuertemente en este tiempo? En desintegrar la familia. Amén. En separar a los esposos. En hacer que los hijos se marchen de la casa, aun cuando son menores de edad. En destruir a veces a los hijos que aún están en casa, pero los está destruyendo a través del internet, con la pornografía, con cosas que tu hijo tal vez está viendo y que no debe ver. Cosas que de pronto el esposo empieza a mirar que no debe mirar. Porque un hombre cuando tiene al Espíritu Santo de Dios, si va pasando por el internet y ve una foto de una mujer medio vestida, ¿para qué se mete allí? No tiene nada que meterse allí. Si ve a una mujer con vestido de baño, ¿por qué te vas a meter allí en ese video? Si eso es lo que te va a proporcionar, es concupiscencia, son malos deseos, es lujuria, es pasión desordenada, y vas a empezar a entrar en un adulterio de ojos terrible, que cuando el hombre se da cuenta, está mirando cantidades de imágenes y de cosas que solamente le están alimentando la carne, y no se está dando cuenta que el matrimonio va descendiendo, va bajando, se va apocando. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Igual la mujer, no tienes que estar en internet viendo hombres musculosos, hombres, todo eso se lo inventó Satanás para engañar. Y es muy triste y lamentable que los mismos cristianos caigan en estas cosas. Es muy triste y lamentable que un cristiano o hasta un pastor caiga en estas cosas, ¿sí? Tú y yo tenemos que saber claramente cómo es que el enemigo trabaja. Y tú y yo no le vamos a complacer a él. Tú y yo vamos a complacer y vamos a andar conforme al Espíritu de Dios. Conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. No conforme a esta carne, porque esta carne quiere la inmundicia, quiere el pecado. Y tú sabes cuál es la raíz de la desintegración de la familia: el pecado. Porque el hombre deja entrar pecado, la esposa deja entrar pecado, los hijos dejan entrar pecado, y cuando se dan cuenta el hogar está lleno de pecado. En un hogar el centro debe ser Jesucristo. Cuando Cristo es el centro en mi hogar va a marchar todo bien. El enemigo vendrá a atacar, pero si estamos unidos en oración no podrá hacerlo. Amén. Qué bueno es cuando los esposos se unen a orar. Pero hay esposos que se acuestan a dormir y no quieren orar con la esposa. O hay esposas donde el esposo les está convidando y ellas tampoco quieren orar con su esposo. ¿Sabe? Esta es un arma poderosa cuando los esposos se unen todas las noches a orar juntos, a derribar fortaleza, a pedirle al Señor que lo siga manteniendo firme, que el Señor siga fortaleciendo ese matrimonio, que no los deje caer. Esa oración es poderosa, entran en el poder del acuerdo, los dos pidiendo la misma cosa para que ese matrimonio sea un matrimonio fructífero, un matrimonio que se multiplique, donde la bendición de Dios pueda reposar de verdad. El que una pareja salga en el Facebook, en fotos, en el Instagram, donde quiera salir, juntos riéndose, no me dice a mí que ese matrimonio está bien. Tú puedes mirar a una pareja frente a las cámaras muy feliz, pero solo Dios sabe cómo es adentro de la casa. Amén. Solo Dios sabe. Por ahí hay un dicho que dice que el único que sabe las goteras de su casa es el que vive allí dentro. Eso es falta de integridad y eso es vivir de apariencia.
No podemos tener matrimonios de apariencia. Tenemos que tener matrimonios de verdad, matrimonios que se forjen en el fundamento de Cristo, que se levanten en integridad, que lo que mostremos frente a la cámara o frente a una fotografía sea cierto y no sea apariencia. Qué feo es cuando un matrimonio es pura apariencia. En las fotos, pero dentro de la casa, no, tenemos que romper con todas esas cosas. Esas cosas son las que el enemigo vino a traer. Tú dirás, bueno, estas cosas a veces pasan. Sí, pero cuando empiezan a pasar, tú tienes que mirar, buscar la manera con tu esposo de cómo terminan con eso. Amén. En la casa, en nuestro hogar, debe haber un líder. ¿Quién es el líder en tu hogar? Porque a veces cuando el hombre deja el sacerdocio, cuando el hombre deja de comportarse como el sacerdote de Dios, como la autoridad, muchas veces a la mujer le ha tocado tomar la autoridad en casa. Muchas veces el hombre ha dejado de ser el líder y la mujer se ha convertido en líder. Y tú sabes quién va a seguir a todos, quién va a seguir en tu casa a ese líder. Tus hijos. ¿Tú sabes ellos a quién van a seguir? A los que ven como líder en la casa. Y empieza a distorsionarse todo. Porque el líder en casa debe ser el varón de Dios, el sacerdote, el que Dios constituyó como sacerdote. Ese debe ser el líder en cada hogar. Pero para ser un líder hay que dar ejemplo en todo. Y eso es lo que más cuesta. Si tú, varón, no das ejemplo, buen ejemplo en conducta, en fe, en integridad, en santidad a tu esposa y a tus hijos, es difícil que ellos te sigan y te vean a ti como ese líder. Muy difícil va a ser, casi imposible. Bendito sea Dios que cuando nosotros caemos en una condición así, Él vuelve y nos levanta. Cuando un hogar cae en una condición tal, Jesucristo vuelve y nos levanta cuando hay humillación, cuando se reconoce delante de Dios el pecado, la falta, cuando se puede ver con los ojos espirituales todo lo que el enemigo está haciendo en casa. Y Dios vuelve y restaura y vuelve el hogar como al principio, como debe ser, como está constituido en la palabra del Señor.